Una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y esta mujer no era la Virgen. Estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto y sufría, la versión moderna, angustiada por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón rojo, bermejo en la versión antigua, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó o las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de que, vean, devorar a su hijo cuando hubiese nacido, ¿no? Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con cetro o vara de hierro. Su hijo fue arrebatado, y vean, ante Dios, esa es la palabra, ante Dios, y lo más importante aquí, a su trono. Guarden en mente este texto. Fue arrebatado a su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado de Dios para que ahí la mantengan 1270 días o años, como sea. Fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron. Bien, la versión actualizada dice, bien, con mucha atención, no fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, vean, Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, la virtud, el reino de nuestro Dios, el poder o la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, vean, alegraos cielos y los habitantes de la tierra, vean, o mejor dicho, los habitantes del cielo, ay de los moradores en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es el mismo periodo de 1260 días o años. Y la serpiente echó de su boca, esto lo vamos a ver en un futuro, echó de su boca, vean, agua, dice, como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Ahora vean en su capítulo 5, y otra vez vamos a leer todo el capítulo. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel que proclamaba, o en realidad preguntaba en voz alta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ven lo que dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro. Y ven cómo lo comenta, ni siquiera mirarlo. Y Juan,
dice, yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bien, 2 veces ni siquiera mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, he aquí en medio del trono y los 4 animales, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivos, no vivientes, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿Ven la lista? De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los animales, son los mismos seres vivos en la versión moderna, de los ancianos, y la multitud de ellos era, y esta frase se refiere de multitudes específicamente al número de ángeles, millones de millones, la versión antigua, millares de millares, la versión moderna. En el griego es más de 1 billón y el número sigue, los ceros continúan sin término. El número que no podemos calcular, interminable este número, ¿no? Incontables, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, vean la lista, poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria, el poder. Y la palabra aquí, por los siglos de los siglos, es otra vez en el idioma original, el tiempo sin fin, para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían, amén, así sea, amén. Y los 24 ancianos cayeron, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Primero, en este estudio vamos a dar un breve resumen, igual a lo que hicimos en el capítulo 4, de algunos detalles importantes en este capítulo. Segundo, vamos a dar una explicación muy profunda de la base de este capítulo, y vamos a ver que el tema es bastante interesante. Y por fin llegaremos a una serie de aplicaciones y cuestiones que surgen de esta enseñanza. Entonces, para arrancar, esta visión en el capítulo 5 es la continuación del capítulo anterior. Las divisiones en capítulos no existen en el texto griego. Y cuando dice, vi, el versículo 1, en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito, ¿no? Esto es simplemente, lo vuelvo a decir, la continuación de la misma visión. Y lo que nos interesa aquí es este libro, ven con mucha atención, escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, este libro lo volveremos a ver más adelante. A estas alturas vamos a decir una sola cosa acerca de este libro. Este libro contiene el plan eterno de Dios para la redención del hombre, para la historia humana, vean, y para todos los eventos escatológicos futuros que terminarán con nuestro mundo. Vuelvan a escuchar. Este libro contiene con sus 7 sellos
la plenitud completa del plan divino. Y vean, el contenido de este libro, vean, consiste de lo siguiente: las cosas que serán reveladas en todo lo que viene después en el mismo libro de Apocalipsis están en este libro. Pero como vamos a ver, lo que este libro contiene con sus 7 sellos es toda la historia humana desde la época de Cristo hasta el fin del mundo. Y el resto de nuestros estudios en el libro de Apocalipsis serán dedicados a un análisis de las cosas contenidas, las cosas reveladas y cumplidas a la medida en que se vayan abriendo los sellos. Ahora, después en el versículo 2, cuando el ángel, en realidad lo dije, preguntaba, ¿quién es digno de romper los sellos y revelar el contenido de este libro, el plan eterno de Dios y sus decretos? Lo que está sucediendo aquí es algo preparativo, como vamos a ver, es un paso que prepara el camino para manifestar públicamente a aquel que es digno de hacerlo. Cuando dice que no se encontraba nadie en el cielo, en la tierra, etc., y cuando Juan se puso a llorar, estaba llorando mucho, así lo dice nuestra versión antigua, porque a menos que se encontrara alguien digno de abrir el libro, vean, digno de quitar los sellos y revelar el contenido y realizar las cosas profetizadas en el libro, entonces estas cosas jamás tendrían su cumplimiento. Y como vamos a ver, el contenido de este libro es importantísimo. Después, cuando dice en el versículo 5 que se introduce aquí, ¿no?, en la presencia de aquel que es digno, uno de los ancianos me dice, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Cuando comienzan a introducir a Cristo, Cristo es introducido en términos del león, vean, de la tribu de Judá, una referencia a Génesis 49, versículo 9, y vean, la raíz de David. Cristo, según la carne, es de la tribu de Judá, en su naturaleza humana, en su encarnación, es hijo de David, y a la vez, vean, Cristo, aquí vamos a ponerlo, encarnado, ¿no? Es tanto descendiente de David como raíz de David. Y el argumento aquí está enfocado hacia su humanidad, encarnado como un ser humano, vean, y como vamos a ver en un momento, su divinidad. Ahora después, ven con mucha atención, cuando dice en el versículo 6, miré aquí en medio del trono los 4 seres vivos, etc., y ahí está a un lado de los ancianos un cordero, se menciona aquí un cordero como inmolado. Y la descripción de este cordero como inmolado es muy importante. A lo largo de la Biblia, la figura del cordero es siempre algo que apunta hacia Cristo. Incluso Pablo en 1 Corintios 5 dice, Cristo nuestro cordero pascual. Cristo nuestro cordero pascual. Cristo el cordero de nuestra Pascua, la versión actualizada. Y estos versículos que mencionan a Cristo como cordero, tenemos una hoja que vamos a ver antes de terminar, se refieren a la obra salvadora que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Y a lo largo de la Biblia, ven, simplemente estamos introduciendo todo esto. La figura del cordero representa primero, vean, humildad y mansedumbre. Segundo, inocencia. Tercero, pureza. Y cuarto, sacrificio como sustituto. Todos los símbolos y todas las figuras de la ley del Antiguo Testamento y del derramamiento de la sangre de los animales ofrecidos como holocaustos, apuntaba todo esto hacia Cristo, el Cordero, según Isaías 53, que fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
no abrió su boca. Cristo es desde el principio hasta el fin de la Biblia, desde el libro de Génesis, cuando Dios mismo proporcionó el sacrificio en relación con Isaac, ¿no? Entonces, desde el fin hasta el libro de Apocalipsis, este es el simbolismo usado para hablar de la obra salvadora de Cristo. Ahora vean en este versículo 6 que se mencionan tres cosas en relación con este cordero inmolado. Primero, que tiene 7 cuernos. Segundo, 7 ojos. Tercero, 7 espíritus. Y estas cosas son, para resumirlo de una forma muy sencilla, estas tres cosas son simplemente, vamos a cambiarlo, simplemente aspectos de la naturaleza divina de este cordero, encarnado como un ser humano, pero a la vez un ser divino. Cuando se refiere a Cristo bajo estos términos, cuerno en la Biblia es un símbolo de poder. 7 cuernos, perfección y plenitud de poder. 7 cuernos simboliza omnipotencia, un atributo de este cordero en su naturaleza humana, un cordero en su naturaleza divina, omnipotente. Vean, después cuando menciona sus 7 ojos, estos 7 ojos son, vean, siempre símbolos de omnipresencia. Un atributo de este cordero en su encarnación, inmolado en la cruz del Calvario, es que Él también es omnisciente. Y la tercera cosa, ya lo vimos, este asunto de los 7 espíritus de Dios, está en el primer capítulo, está en el capítulo 4, y otra vez lo encontramos aquí, la presencia del Espíritu Santo en toda su plenitud, pero se menciona aquí algo importante, de que estos espíritus son enviados a toda la tierra, y esto es omnipresencia. Vean, 3 atributos divinos que se encuentran en este cordero. Después vamos a continuar con el próximo versículo. En el versículo número 7 dice que Él vino y tomó el libro. Y como vamos a ver, esto es un evento trascendental, como vamos a ver antes de terminar, para toda la historia pasada, presente y futura de nuestro mundo. Porque al tomar el libro y comenzar a abrir los sellos, y eso es lo que sucede después, lo que encontramos en esta visión es, Cristo está a la diestra del Padre y toma el libro. Más adelante en Apocalipsis se introducen todos los enemigos de Cristo, quienes van a tratar de impedir el cumplimiento de las cosas que están en el libro. Y tercero, el resto del Apocalipsis está ocupado con esto. Cristo se dedica a destruir por completo esos enemigos. Y en forma muy sintética y resumida, de eso se trata el resto del libro. Pero ahora vean en el versículo 8. Al final de este versículo 8 se menciona con los grupos alrededor del trono que tienen arpas y copas de oro llenas de perfumes. Y cuando se mencionan estas copas, dice que lo que contienen son las oraciones de los santos. Y estas oraciones de los santos no se refiere a los supuestos santos de la Iglesia Católica Romana, sino más bien se refiere a las oraciones de todos los creyentes, quienes a lo largo de la Biblia son los santos. Y este asunto lo vamos a dejar pendiente para otro estudio, porque todo lo que va a suceder cuando comienza Cristo a abrir los sellos, lo vamos a ver, sucederá en relación directa con las oraciones de los creyentes, las trompetas, las 7 copas y otras respuestas divinas en el libro de Apocalipsis vendrán como respuesta a las oraciones
de su pueblo. Un tema que vamos a investigar muy detalladamente en un futuro. Ahora, en el versículo 9 cantaban un nuevo cántico. Un cántico que dio, como vamos a ver, inicio a una etapa completamente nueva en la historia del mundo. Vuelvan a escuchar. Una etapa completamente nueva en la historia de este mundo. Y este cántico que termina diciendo, tú nos has redimido para Dios con tu sangre. Vean la lista. La lista aquí es importantísima. De toda, la versión antigua dice todo linaje. La palabra griega es tribu. De toda tribu. Después menciona todos los grupos lingüísticos, toda lengua. Después menciona, vean, todos los grupos sociales, o vamos a poner la palabra cultura, todas las culturas, cuando menciona, después de decir lengua, los distintos pueblos. Y la última palabra que se traduce aquí, naciones, es la palabra griega que se refiere a todas las regiones geográficas y a los países contenidos dentro de esas regiones, las fronteras geográficas. Algunos dicen cada grupo político, pero vamos a poner regiones geográficas, ¿no? Nos has redimido, dice, no una redención teórica, no una redención, fíjense bien, hipotética, no una ojalá que fuera así, pero nunca será así, sino una redención real, incluso más adelante. Esta misma palabra que se traduce, nos has redimido, en el capítulo 14, se traduce como nos has comprado de entre los hombres. La redención de personas específicas, quienes fueron compradas con la sangre de Cristo. Ahora en el versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ven con mucha atención, reyes y sacerdotes. Esto de reyes lo vamos a analizar en una forma muy interesante el día de hoy. Y lo de sacerdotes simplemente lo vamos a mencionar, así aparece la misma idea en el capítulo 1, y estas dos ideas nos van a ayudar a identificar varios grupos que se mencionan posteriormente en el mismo libro. Los que son reyes y sacerdotes para con Dios, el sacerdocio de todos los creyentes es la base de esta afirmación, y el hecho de que podemos interceder los unos por los otros, por un lado, sin acudir a ningún según sacerdote, ¿no? Según las ideas humanas. Nosotros somos sacerdotes en virtud de la obra de Cristo, y tenemos entrada y acceso directo al trono de Dios en virtud de este sacerdocio que es universal entre todos los creyentes, ¿no? Entonces, estos dos puntos los vamos a ver en un futuro. Después, en el versículo 11, se mencionan agrupadas con los 24 ancianos que representan a la iglesia y los 4 seres vivos, una clase muy exaltada de ángeles que veremos también en un futuro. Se mencionan muchos millones de ángeles. Y cuando hemos comentado acerca de este número que no tiene terminación, es como lo que dicen los científicos acerca del número de estrellas, que son incontables. Y el argumento aquí es muy fuerte, porque quiere decir no solamente que el universo está habitado por seres inteligentes de varias clases, rangos y ¿cómo puedo decirlo? Agrupaciones de ángeles, sino además que los ángeles que habitan nuestro universo en número superan por mucho el número de seres humanos en este mundo, en esta tierra, y del número total que han vivido desde el principio y que vivirán hasta el fin de la tierra. El número de criaturas que habitan este universo, según este texto y otros, supera por mucho el número de personas que forman la raza humana.
Y eso lo vimos en Romanos 9, cuando vimos que en un rincón del universo, Dios tomó como un ejemplo de su, poder, soberanía, y como una muestra de todos sus atributos, nuestra pequeña raza, para hacer, ¿qué? De nosotros vasos de honra, por un lado, y vasos de deshonra, y a través de sus tratos con esta tierra y los habitantes de este mundo, Dios está enseñando a un número que no puede ser contado de ángeles la verdad acerca de su naturaleza y carácter. Y el resto del capítulo está dedicado a una descripción de alabanzas y comentarios que hacen estas personas en relación con este Cordero. Y los himnos que encontramos, 3 himnos, el resto del capítulo está dividido en ese punto, abarcan el pasado, el Cordero que fue inmolado, el futuro, el Cordero que, como vamos a ver, acabará con todos sus enemigos, y el presente, el Cordero que nos ha redimido en el presente, ¿no? Y el argumento aquí es muy fuerte porque los tiempos de los verbos acerca de esta obra salvadora de Cristo son de tiempo continuo presente y se refiere a la eficacia perpetua de esta redención obrada por el Cordero de Dios. Ahora, esto es la introducción, la primera parte. Este es un resumen del capítulo 5. Ahora vamos a lanzarnos a analizar la base de lo que este capítulo enseña. Si no llegamos a entender lo que vamos a discutir ahora, luego será imposible entender el capítulo 5 de Apocalipsis y ese evento que supuestamente el mundo está celebrando el día de hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vamos a ir por partes. Hemos hablado muchas veces, en diferentes ocasiones, incluso hace poco, en la época navideña, del reino de Dios. En nuestro Instituto Teológico hemos analizado este asunto en diferentes ocasiones también. El reino de Dios es el tema, como vamos a ver, de este capítulo 5, en una forma muy especial. Y cuando analizamos la enseñanza bíblica acerca del reino de Dios, es una doctrina muy grande, muy amplia, que nos habla de cómo Dios ha intervenido en la historia humana a través de Cristo para acabar, aquí lo vamos a poner, para acabar con sus enemigos y nuestros, como vamos a ver, y establecer en el corazón de los hombres la esfera espiritual, el lugar en el cual el reino de Dios existe en este momento, es en el corazón de todos los hijos de Dios, y en virtud de una intervención divina hecha hace casi 2000 años a través de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios no fue pospuesto, esa es la palabra, como lo dicen los dispensacionalistas, sino fue efectivamente inaugurado, establecido, definitivamente comenzó a funcionar, como vamos a ver el día de hoy, y Dios hizo algo definitivo para tratar con sus enemigos. Ahora, la Biblia siempre explica este asunto de la inauguración, o sea, el comienzo del reino de Dios, en términos de los enemigos que fueron derrotados al comienzo, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los 3 enemigos que siempre hemos mencionado en relación con este tema son los que el apóstol Pablo menciona. Son el pecado, primero, la muerte, aquí lo ponemos en tercer lugar, y el diablo. Ahora vamos a detenernos unos momentos para hablar del primero y el tercero, ¿no? El primer enemigo que se menciona aquí, el pecado. Fíjense bien. Hay muchísimos versículos en la Biblia que dicen en forma clara que Cristo Jesús en su primera venida
hizo algo definitivo, algo determinante para tratar con el pecado. Y lo que nosotros sabemos es que Cristo no solamente triunfó sobre el pecado, sino que libró a los creyentes, en virtud de su muerte, libró a los creyentes de la culpa del pecado, vean, de la condenación del pecado y aún del dominio, la esclavitud, el reino del pecado. Cristo trató en forma decisiva y definitiva por su muerte en la cruz con este gran enemigo de la raza humana. Y en este sentido, no estamos negando que hay aspectos de lo que Cristo hizo respecto al pecado que han de ser cumplidos aún en el futuro, sino lo que estamos diciendo es que Cristo hizo algo definitivo para tratar con este enemigo. Ahora, en cuanto a la muerte, no hay duda tampoco en cuanto a esto. Cristo Jesús, vean en sus Biblias en Colosenses 1, por favor, hizo algo definitivo para tratar con la muerte en sus tres sentidos. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Cristo libró a todos los hijos de Dios de la muerte espiritual. Libró de una vez por todas de cualquier peligro de sufrir la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Y aún más, nos libró de la muerte física en este sentido. En el sentido de que, según el apóstol Pablo, quitó el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte física. Esa es la idea. Porque los creyentes, aunque pasan a través de la muerte física, dicha muerte no nos hace daño, porque de inmediato nos encontramos introducidos a la presencia gloriosa de nuestro Señor, la cual es, según Pablo, muchísimo mejor. Entonces, aún quitó, como vamos a ver, el temor y el aguijón de la muerte, asegurando por la morada de su Espíritu en los cuerpos de los creyentes la resurrección gloriosa y futura de nuestros cuerpos. Pero cuando llegamos a este asunto del diablo, y aquí vamos a detenernos un buen rato, porque esto es esencial para entender lo que es la enseñanza de Apocalipsis 5. Cuando llegamos a este asunto de Satanás, comienzan a surgir dudas y cuestionamientos. Entonces, si ustedes no pueden encontrar los textos, simplemente les invito a que escuchen con atención. Hay una larga lista de textos que vamos a leer ahora en relación con este asunto, comenzando en Colosenses en su capítulo 1. Muchas personas tienen dudas acerca de lo que estamos diciendo, y principalmente dudas en relación con esta cuestión de Satanás. En Colosenses, en su primer capítulo, en el versículo 13, Pablo hace esta afirmación: nos ha librado, pasado, vean, ¿cuándo? Por su muerte en la cruz, esa es la idea, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es esta potestad de las tinieblas? Vean en Hechos, en su capítulo 26. Vean, esta potestad de las tinieblas de la cual nos ha librado definitivamente, ¿sí?, de una vez por todas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, es exactamente lo que leemos aquí en Hechos 26, en el versículo 18. Vean, Pablo fue enviado a predicar el Evangelio a los gentiles, vean por qué. Para que abran sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz. La misma frase que está en Colosenses. Y esto significa que de la potestad de Satanás, de la potestad del diablo, al poder de Dios, ¿sí? De la potestad de Satanás a Dios, dice. Y eso es lo que sucede cuando somos convertidos. Y esto es un argumento importantísimo. Ahora, primero de Juan. Vean en la primera epístola de Juan, en su capítulo 3. Dios, cuando salva a una persona, le libra
a dicha persona de la potestad de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Lo que enseñan los grupos pentecostales acerca de que debemos andar echando fuera demonios, no, sino más bien la base de esta afirmación es teológica y práctica. Todos los hombres por naturaleza son esclavos de Satanás, hijos del diablo, andan conforme a la potestad del príncipe del aire. Eso es lo que dice Efesios en su capítulo 2. Aún peor, por naturaleza todos somos esclavos de Satanás y hacemos voluntariamente su voluntad. Y ahora vean, cuando decimos que los creyentes son librados de este poder de Satanás, esto quiere decir que, 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto corresponde a los argumentos en Juan 8, él ha sido mentiroso desde el principio, ustedes son hijos de él, etc. Vean, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Es una, vean, afirmación dogmática. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta palabra traducida deshacer significa una serie de cosas. Se puede traducir como, por ejemplo, anular las obras del diablo. Se puede traducir como quitar las obras del diablo. Pero la mejor traducción es hacer ineficaz las obras del diablo. Para esto, dice, Cristo vino. Ahora pasamos a Hebreos, a su capítulo 2. La epístola a los Hebreos, por favor, su capítulo 2. Y aquí vamos a dar lectura en el versículo 14. Así que por cuanto son los hijos, los que fueron destinados a ser hijos de Dios, participaron de carne y sangre, esta es la encarnación de Cristo, Él también participó de lo mismo. No dejó de ser Dios, no dejó su naturaleza divina en su encarnación. Es una sola persona con dos naturalezas, una humana, la otra divina. Y en su encarnación, Él participó de la naturaleza humana, pero sin pecado, para destruir por la muerte. Y ahora ven cómo el lenguaje se vuelve más fuerte. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, al diablo. ¿Qué es esto? Destruir al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte quiere decir el dominio de la muerte le pertenecía a Satanás, pero ¿cómo es que le pertenecía el dominio de la muerte a Satanás? La respuesta también es muy sencilla. A través del pecado, vean, el diablo trajo la muerte a este mundo. La muerte es paga del pecado. El poder del diablo para matar a los hombres es a través del pecado. Él es homicida, ¿no? Él ha sido desde un principio, vean, homicida, porque su intención siempre ha sido de matar a los hombres en los tres sentidos: espiritual, física y eternamente hablando, matar a los hombres, usando esta herramienta, esta cosa, ¿no? El pecado como su instrumento. Al inducir a los hombres a pecar, el diablo sujetó a toda la raza a la pena de muerte. O sea, al inducir a Adán y Eva a pecar, nos sujetó a todos nosotros a la paga de pecado, que es la muerte. Y este texto dice que Cristo vino para destruir a este enemigo. Y vean, al que tenía este imperio de la muerte, el poder a través del pecado para matar a los hombres, Cristo vino para anular ese poder, vean, el poder del pecado, sufriendo la muerte en lugar de los creyentes. Y así nos libró del poder de este enemigo. Incluso el próximo versículo dice que hasta quitó el temor de la muerte. Vean, todas estas cosas están aquí: pecado, muerte, Satanás.
Bien, Cristo vino para acabar con Satanás. ¿Cómo es que lo hizo? Se enfrentó con este enemigo en su propio dominio, sujetándose a sí mismo a la muerte en lugar de los creyentes. Y así nos libró no solamente de la muerte, sino que Él mismo salió victorioso sobre la muerte. Lo que el mundo celebra el día de hoy, como vamos a ver, es algo muy mal entendido, que en parte significa lo siguiente: la resurrección de los muertos fue la señal definitiva, la prueba indiscutible de la victoria del Hijo de Dios y la derrota de este enemigo, del diablo. Por la resurrección de Cristo, Satanás perdió su dominio. ¿Cuál dominio? El dominio sobre la muerte. El diablo y sus demonios, los ángeles caídos, la tercera parte de las estrellas arrastradas por este enemigo, una tercera parte de la raza de ángeles, la raza caída, el diablo y sus demonios pensaban que habían derrotado a Cristo por su muerte en la cruz, pero Colosenses dice que Cristo triunfó sobre ellos. Vean las palabras: despojó a los principados y potestades. Y la palabra, guarden en mente por favor, despojó, dice, una palabra importantísima, porque el hombre fuerte guardaba sus bienes en paz hasta que viniera uno más fuerte con él, que le despojó de sus bienes. La palabra en Colosenses 2, despojó, dice, a los principados y potestades, los sacó a vergüenza en público, triunfando sobre ellos. Ven ahora en Juan 12, lo que los ángeles caídos y Satanás mismo consideraban como una tremenda victoria contra el Hijo de Dios encarnado, fue en realidad una derrota definitiva y final de ellos. Juan 12, ya lo tienen, y así lo anunció nuestro Señor Jesucristo anticipadamente, profetizando lo que Él haría. Ven con mucha atención este argumento. Juan 12, el versículo 31. Ahora, ¿cuándo fueron pronunciadas esas palabras? Ahora, hace casi 2000 años. Ahora, dice, es el juicio de este mundo. Vean, tres cosas. Ahora, enfáticamente lo repite. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado del cielo, como vamos a ver, echado fuera. Ahora, 2 veces lo dice. Y si yo fuere levantado, no vamos a ver los textos, todos los demás textos que hablan de levantado lo explican como una frase simbólica para hablar de su muerte en la cruz. Vean, si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Ahora, 3 cosas según nuestro Señor Jesucristo fueron cumplidas, realizadas a través de su muerte. 3 cosas realizadas. Primero, el mundo fue juzgado. Guarden en mente. El mundo fue juzgado. Segundo, el príncipe que se menciona aquí, sin lugar a dudas, se refiere a Satanás, a este enemigo, expulsado, echado fuera, como vamos a ver, fuera del cielo. Y tercero, la salvación de todos los creyentes, de todo el pueblo elegido de Dios, la salvación de todos quedó asegurada. Todos traeré a mí mismo. Este lenguaje, todos, en el contexto, se refiere a todos los creyentes, a todos los elegidos de Dios. Y vean, aquí Cristo dice algo tremendo, que a través de su muerte en la cruz, la muerte que había de morir, vean, el diablo sería echado fuera, la salvación de todos aquellos que han de ser salvos sería garantizada. Y lo que nos interesa aquí es, vean con mucha atención,
este asunto de Satanás echado fuera. Muchas personas siempre han dudado acerca de esto. Los dispensacionalistas nos dicen que lo que vimos al principio de nuestro estudio en Apocalipsis 12 va a suceder al comienzo, a mitad de la gran tribulación. Puro rollo, pura mentira, lo vamos a mostrar ahora. Satanás quedó expulsado del cielo en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas personas dudan de esto, ¿por qué? Porque Satanás sigue muy activo en este mundo. Incluso 1 de Pedro dice que debemos tener cuidado de este león rugiente. La misma palabra que está en Apocalipsis 5, Cristo, león de la tribu de Judá, Satanás, león rugiente, que anda alrededor buscando a quien pueda devorar. Pero la explicación de cómo todo esto funcionó, la vamos a comenzar a analizar. Ahora ven en Mateo en su capítulo 12. Mateo en su capítulo 12. ¿Cómo podemos entender lo que estamos diciendo aquí? Cristo habló proféticamente diciendo que Satanás sería echado fuera. ¿Cómo? Por su muerte. Pero otros dicen, no, eso no puede ser posible porque Satanás sigue muy activo en este mundo. Pero ven aquí, el lenguaje es tremendo. Mateo 12, ¿ya lo tienen? Después de discutir con los judíos acerca de cómo y en base a cuál poder echaba fuera demonios, ahora ven ustedes lo que dice Cristo en el versículo 29. No vamos a leer los demás textos aquí, solamente 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente? Esta palabra y saquear sus alijas, son sus bienes. Y los bienes que se mencionan aquí son los hombres. ¿Sí? ¿Cómo puede entrar y saquear sus bienes? Si primero, ven la condición que pone. La versión antigua dice, no prendiera al valiente. La versión moderna dice, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Pero ¿cuál es el argumento? Bajo la figura del hombre fuerte, aquel que posee sus bienes en paz. Cristo habla de este enemigo. ¿Y habla de qué? De cómo todos los hombres inconversos le pertenecen a Él. Están sujetos a su imperio, a su voluntad, a su control. Son los bienes que son sus pertenencias, para decirlo así. El más fuerte que viene para atar a este enemigo y sujetarlo es Cristo mismo. Y conforme a esta enseñanza, para librar a los hombres de este enemigo y establecer su reino, ¿sí?, era necesario restringir, vamos a poner aquí las palabras, restringir, limitar su poder, atar a este hombre fuerte. Vuelven a escuchar. Era necesario que Cristo acabara con este poder del enemigo. ¿Para qué? Para asegurar lo que se menciona en Juan 12. Todos traeré a mí mismo. Para que los hombres sean traídos a Cristo, era necesario restringir, limitar y atar a Satanás. ¿En cuál sentido? En este sentido. No estamos diciendo que Satanás no sea activo en el mundo. No estamos diciendo que no se oponga a los propósitos de Dios. No estamos diciendo que no se oponga a los planes y los propósitos divinos. No estamos diciendo que no se oponga a que los hombres sean convertidos a Cristo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Cristo hizo algo definitivo a través de su muerte en la cruz para acabar con el pecado, para restringir, limitar y, como vamos a ver, atar definitivamente a Satanás y, aún más, para librarnos, como ya lo hemos mencionado, de la muerte. Y en este sentido,
Satanás ha sido restringido y limitado y atado. ¿Cómo y por qué? Vean, atado por el poder de Cristo para que no pueda impedir la salvación de los hombres. Atado para que no pueda detener los avances del reino. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Atado en el sentido de que Él ha sufrido una derrota definitiva en la muerte de Cristo en la cruz y en la conversión de cada persona mencionada en la frase, todos traeré a mí mismo. En la conversión de cada una de estas personas, este enemigo ha sufrido una derrota tras otra, tras otra, tras otra. Vean, toda su fuerza se opone a los planes de Dios. Con todo su poder se opone también a los creyentes. Con toda la ayuda de sus amigos, la bestia que sube del mar, el falso profeta en el libro de Apocalipsis y por fin el anticristo mismo pelea en contra del reino de Dios. Pero este enemigo ha sido atado, muy limitado y restringido. Parece que en ocasiones tiene mucho éxito. Parece en el libro de Apocalipsis que acabará definitivamente con la iglesia y el pueblo de Dios, pero su éxito no es real. Es solamente en apariencia. No es real. Es temporal. Los creyentes, vean, los creyentes han sido librados de este enemigo y con toda la armadura de Dios que tienen a su disposición, se mantienen firmes contra sus acechanzas. Este enemigo ahora, en virtud de la obra de Cristo, huye de los creyentes, aquellos que le resisten. Resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Hay un terrible conflicto que sigue en este mundo, pero es solamente en apariencia, en apariencia. Vean lo que estamos diciendo. Ahora vamos a pasar a una lista de textos que confirman y aclaran aún más lo que estamos diciendo. 1 Corintios 15 es el primer texto, y hay que ir más rápidamente ahora, el tiempo se nos está acabando. Esta serie de textos nos ayudarán a entender cómo este reino quedó establecido definitivamente en los corazones de los creyentes, cómo estos tres enemigos sufrieron una derrota terrible y definitiva también, todo en relación con ¿qué? Con la primera venida de Cristo. El reino de Dios fue inaugurado en la forma de un misterio. Esto lo hemos escuchado muchas veces. El reino existe ahora en el corazón de todos aquellos que se han entregado al Rey. La esfera de este dominio es el corazón de los hijos de Dios. Pero esto quiere decir que Cristo no está esperando para el milenio o para algún punto futuro en la historia de este mundo para tomar el poder y reinar, sino que Él comenzó a reinar desde su primera venida. Y vamos a ver los textos que dicen exactamente eso. 1 Corintios 15, el texto aquí es muy importante. Comenzamos en el versículo 1 Corintios 15, ya lo tienen en el versículo 24. Luego el fin, cuando Él entregará al reino, un reino que ya existe, a Dios, al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, toda potestad, vean, toda potencia, porque es menester que Él reine, presente, continuo, que siga reinando hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este texto se refiere a un reino que fue inaugurado ¿cuándo? En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro 3, 22 dice, vean, Él está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a Él sujetos. Ahora, estando a Él sujetos, los ángeles, las potestades, las virtudes. Vean, es 1 de Pedro 3,
22. Hebreos en su capítulo 1, en el versículo 13, dice: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Las palabras pronunciadas proféticamente en el Salmo 110, dirigidas por Dios el Padre a Dios el Hijo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. El cetro de tu poder enviará Jehová desde Seón, la vara de tu poder, ¿no? Y vean, estoy citando de ese Salmo 110, domina, dice, domina en medio de tus enemigos. Esto es nuestro argumento. Domina, dice 110:2, en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. En el día de tu poder, todos traeré a mí mismo, porque domino en medio de mis enemigos. Se me ofrecerán voluntariamente, se entregarán a mí en el día de mi poder. Este texto, algunos teólogos afirman que se citan formas de este texto. Siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies, más que cualquier otro versículo del antiguo pacto. Este texto es crucial para que entendamos lo que estamos diciendo. Hebreos, vuelvan a ver, estábamos leyendo hace un momento en 1:13, ahora les invito a ver en Hebreos 2:8. Todas las cosas, 2:8, sujetaste, vean, debajo de sus pies, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Vean, esto es el gran argumento, lo vimos hace poco en el Instituto Teológico, el ya y el todavía no. Ahora vean, todas las cosas, el versículo 8, sujetó a sus pies, no dejó nada que no sea sujeto a él. Más aún, vean, todavía no, ¿sí? El argumento teológico, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos coronado de gloria, de honra por el padecimiento de la muerte, aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cuáles son los argumentos en estos textos? Fíjense bien. Voy a citar otro que es importantísimo. En Efesios, Pablo dijo exactamente lo mismo. Vuelvan a escuchar. Cuando Cristo fue resucitado de los muertos, colocándole, dice, a su diestra en los cielos. Ven, voy a leer el texto. Sobre todo principado, potestad, potencia, señorío, todo nombre que se nombra, vean, no solo en este siglo, mas en el venidero. Y sometió, pretérito pasado, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. La versión moderna, le puso a él por cabeza sobre todas las cosas, dice, para la iglesia, para beneficio de la iglesia. Esto significa no solamente que Cristo es cabeza de la iglesia, sino que mediante su palabra, mediante su espíritu, mediante su gracia, mediante su iglesia, Cristo está reinando y gobernando. Fíjense bien el argumento. Cristo, en virtud de su resurrección y exaltación al trono, vean, ejerce una soberanía universal sobre todas las cosas en relación con su iglesia. Y todo esto quiere decir que la predicación apostólica en relación con la resurrección de Cristo siempre enfocaba esto. Por ejemplo, el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, tenemos el sermón del apóstol Pedro. Y Pedro dijo precisamente esto. Dios resucitó a este Jesús, dice Pedro. Y levantado por la diestra de Dios, Él recibió del Padre la promesa del Espíritu. Y cuando Pedro está predicando sobre todo esto, cita las promesas hechas a David, acerca de cómo David terminaría reinando
y dice Pedro, bueno hermanos, este patriarca David está muerto y fue sepultado, dice. Su sepultura aquí está hasta el día de hoy, 2:29. Pero él, siendo profeta, ya habiendo entendido que con juramento Dios le juró del fruto de su lomo levantaría al Cristo y que se sentaría sobre el trono, Pedro cita estos textos y los aplica a Cristo sentado sobre el trono. Y luego en el mismo discurso dice, David no subió a los cielos, pero Dios dijo, y cita del Salmo 110, dijo el Señor a mi Adonai, Señor, la palabra hebrea, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor. La palabra griega ahí es kurios, dueño soberano, y Cristo, Mesías. Y esta predicación la vemos otra vez en Hechos 5 y la vemos al principio del libro de Apocalipsis, cuando dice Cristo es el primogénito de los muertos, Rey de los reyes de la tierra. El primer capítulo de Apocalipsis se refiere a esto. Príncipe de los reyes de la tierra. La versión moderna, soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuál es el argumento en todos estos textos? El argumento es muy sencillo. Cristo Jesús ha sido exaltado al trono del universo. Así lo predican los apóstoles en el libro de Hechos, para traer a todos hacia sí mismo, para dar remisión de pecados, para dar arrepentimiento a los hombres. En este sentido, su reino espiritual, vuelvan a escuchar, fue inaugurado en su primera venida. Y ahora esto nos conduce a Apocalipsis 12. Y ahora vamos a comenzar a poner en orden las ideas. Apocalipsis en su capítulo 12. Una gran señal apareció, la mujer. 3 cuadros en este capítulo. En un futuro vamos a analizar muchos detalles que ahora vamos a pasar por alto. El primer cuadro en este capítulo, que simbólicamente representa una realidad. Todos los símbolos en el libro de Apocalipsis representan realidades. La palabra señal es la palabra griega símbolo, apareció en el cielo. La mujer embarazada que dio a luz. Y vean, esta mujer simboliza primeramente al pueblo de Israel, al pueblo, aquella nación escogida en el Antiguo Testamento. La nación de Israel, siempre la esposa de Jehová bajo el antiguo pacto. Y el segundo símbolo se introduce en el versículo 5. Ella parió un hijo varón. Y vean la descripción de este hijo varón. Este es Cristo. Vean, el divino Cristo, encarnado como un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con cetro de hierro. La cita es del Salmo 110. Y su hijo, ¿qué pasó? Cuando este hijo fue resucitado, ¿qué sucedió? ¿Qué dice? Fue arrebatado ante Dios. ¿Y qué dice? Exactamente lo que Pedro predicaba el día de Pentecostés. A su trono, dice. A su trono fue arrebatado. El tercer gran símbolo en este capítulo es de aquel dragón que sabemos sin lugar a dudas se llama Diablo y Satanás. Y aquí está otra vez este enemigo del cual hemos estado hablando. ¿Qué hizo Cristo en relación con este enemigo? Cuando dice que fue arrebatado para Dios y la mujer huyó al desierto, de inmediato comenzó una guerra en el cielo. Y esta guerra en el cielo resultó en que el versículo 9 fue lanzado fuera. Exactamente lo que Cristo había dicho en Juan en su capítulo 12. Ahora será echado fuera
Vean, aquel dragón, la serpiente antigua, lanzado, expulsado, ¿de dónde? Del cielo. Y la versión moderna dice, no fue hallado más el lugar de ellos, Satanás y sus ángeles, el versículo 8, no fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Vuelvan a escuchar, por favor. Cuando Cristo ascendió al cielo, la primera cosa que este capítulo dice, arrebatado al trono, es que aquel diablo quedó junto con sus ángeles, expulsado, echado fuera. Y vean el lenguaje que encontramos en relación con esto. Vean en el versículo 9, aquel diablo y Satanás que engaña a todo el mundo. Vean, por segunda vez dice, fue arrojado en tierra y sus ángeles arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, lo que dijo Cristo en Juan 12, ahora ha venido la salvación. Ven la lista. La virtud, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vean, arrojado. Y Pablo dice ahora en Romanos en base a esto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, aunque resucitó y está en donde, arrebatado al trono a la diestra del Padre, intercediendo a favor de nosotros. En base a eso, ¿quién nos acusará? Satanás no puede hacerlo. Él quedó no solamente restringido, limitado y atado, sino echado fuera del cielo. Cuando Cristo ascendió después de su resurrección, y ahora el diablo ha perdido todo derecho de acusar a los hijos de Dios, de exigir la justicia divina respecto a sus pecados, porque este Cristo ascendió al cielo después de haber hecho sacrificio, después de haber ofrecido, vean, propiciación completa para la justicia y la santidad divinas. Y cuando Cristo mencionó este asunto en Lucas 10 en relación con la predicación del Evangelio a los judíos, Él mismo dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Con el simple hecho de predicar el Evangelio, de pisotear al poder del enemigo en el contexto en Lucas 10, derrotaban definitivamente los 70, ese es en el contexto en Lucas 10, que fueron enviados a anunciar el Evangelio y a librar a los cautivos del poder del pecado, la muerte. Y este enemigo veía a Satanás caer del cielo, dice, como un rayo. Y Satanás verdaderamente cayó del cielo como un rayo. Cuando Cristo ascendió al trono, Satanás fue echado fuera por nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo resultado de este hijo varón arrebatado al trono, vean, el segundo resultado que se menciona aquí, vuelvan a escuchar, ahora en el versículo 10 ha venido salvación, virtud, el reino de nuestro Dios, la autoridad y el poder de su Cristo. Este es el triunfo de Cristo. Vean, el establecimiento de su reino espiritual. Y vean, los creyentes triunfando con Él, según el versículo 11, por la sangre de este Cordero, la palabra de su testimonio, y por no haber amado sus vidas hasta la muerte. Los creyentes también victoriosos sobre el enemigo en sus vidas, en su testimonio, y aún en su muerte. Él quitó el aguijón de la muerte, más que vencedores sobre este enemigo. Todo en virtud del sacrificio de Cristo. Y el resto del capítulo lo vamos a ver en un futuro, cosas importantísimas que se mencionan después. Una descripción de cómo este enemigo que fue echado fuera del cielo
en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ascendió al trono del universo, vean, este enemigo se llenó de ira y se dedicó a hacer guerra en la tierra contra la mujer y contra su simiente. Vean, el resto del capítulo es una descripción de una terrible persecución levantada por este enemigo ya derrotado en contra de los hijos de Dios. Y esto es, en síntesis, el tema del resto del libro de Apocalipsis, porque este enemigo busca a sus aliados. Lo vuelvo a decir, la bestia que sube del mar, el falso profeta y por fin el anticristo mismo, para hacer guerra en contra de los hijos de Dios. Esta guerra, hermanos y hermanas, comenzó hace 2000 años. Esta guerra comenzó cuando Satanás, ven ahora en su capítulo 5, quedó expulsado del cielo. Ahora vean, esta guerra comenzó cuando las cosas explicadas en este capítulo 5 del Apocalipsis sucedieron. Lo que tenemos en este capítulo 5 de Apocalipsis es lo siguiente. Inmediatamente después de su resurrección, Cristo ascendió al cielo. Y lo que sucedió en el cielo a la hora de su ascensión es exactamente lo que tenemos narrado aquí. Esto pasó, lo vuelvo a decir, hace aproximadamente 2000 años. Una descripción figurativa de una serie de cosas. Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. La primera cosa que hizo fue tomar el libro. ¿Cuál libro? Aquel libro en donde están los decretos de Dios para toda la historia futura del mundo. Aquel libro en que están los propósitos de Dios para la historia humana. Aquel libro sellado con 7 sellos que representa el plan eterno de Dios desde el momento de la ascensión de Cristo hasta el fin del mundo. Comenzábamos esta serie de estudios diciendo el libro de Apocalipsis abarca todo ese lapso de tiempo, no simplemente un periodo de 7 años al fin de este mundo. Y la prueba, una de muchas que vamos a ver, es esta. Cristo comenzó a desatar, a abrir el libro y quitar sus sellos de inmediato. ¿Cuándo? Cuando Él ascendió al trono. ¿Cuándo ascendió al trono? Hace 2000 años. Ahora este libro sellado, no revelado ni cumplido hasta entonces, Cristo comienza a abrirlo y de inmediato salen los 4 caballos con sus jinetes, ¿no? Y todo el futuro, vean lo que vamos a decir, lo que hemos dicho tantas veces de este púlpito. Toda la historia futura del mundo estaba escrita en ese libro. Dios sabe lo que va a pasar mañana. No porque tiene un aparato especial que le permite ver detrás o de un lado del muro o la cortina para ver las próximas escenas, ¿no? Del próximo capítulo, no. Dios sabe lo que va a pasar porque ya lo tenía escrito, apuntado detalladamente en ese libro. El libro que fue entregado a las manos de ¿quién? De Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él ascendió al cielo. Este libro que contiene el gran drama de la redención, del juicio, las trompetas, las copas de ira, el conflicto entre el Cristo y el dragón. Ese libro que nos conducirá a la medida en que se vayan cumpliendo las cosas al fin de la historia humana. Ese libro fue entregado a las manos de Cristo Jesús. Cristo
tomó el libro porque había vencido en la cruz. Su victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Vean, le dio el derecho de abrir ese libro y desatar sus sellos. Y cuando vemos más adelante, al abrir los primeros sellos del libro, que todos los que están reunidos caen a los pies de Él y comienzan a decir, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, etc. Todo el argumento está basado en ¿qué? En lo que estamos diciendo. En lo que estamos diciendo. Entonces, la realidad presente del reino espiritual de Cristo, su soberanía sobre todos los acontecimientos históricos y los detalles más pequeños en nuestras vidas, es el tema de este capítulo 5. Y ahora vamos a ir a los detalles y vamos a concluir. Y estos detalles son simplemente una serie de aplicaciones y una serie de preguntas. La primera aplicación de lo que hemos escuchado es lo siguiente. Este capítulo 5 del Apocalipsis nos enseña que sin la persona y la obra salvadora de Cristo, la historia no tiene significado. Vuelvan a escuchar. Vimos en el capítulo 4, el universo es teocéntrico. Vemos en el capítulo 5 que el universo es cristocéntrico, centrado en la persona y la obra de Cristo, puesto que sin esta persona y sin su obra salvadora, la historia humana no tiene significado. Sin Cristo la historia humana no tiene propósito. Sin Cristo la historia no tiene un fin, no tiene una meta. Al abrir los sellos, Cristo comienza a conducir la historia humana hacia un fin predestinado, porque la historia es cristocéntrica. La historia es el cumplimiento de los propósitos de Dios a través de Cristo. Vean lo que vamos a decir. El pasado, el presente y el futuro están centrados en la persona que subió al trono y tomó ese libro. La primera venida de esta persona a este mundo es el evento más importante en la historia pasada. La segunda venida de esta persona será el evento más importante en la historia futura. Y la obra de esta persona en el presente, su intervención en la historia presente para salvar y santificar a todos los creyentes, es el evento más importante en el presente. La extensión de su reino a toda raza, lengua, nación y aún a todos los pueblos es más importante que cualquier otra cosa. Y la extensión de su reino a toda raza, grupo lingüístico, grupo cultural, es lo que está sucediendo en el presente. De esto no hablan las noticias, de esto no hablan los historiadores humanos, de esto no hablan en las películas de Hollywood, de esto no nos hablan en el cine, pero el hecho, vean, de que esta historia está en las manos de Cristo y la está conduciendo hacia un fin, hacia una meta, hacia un cataclismo, hacia un fin terrible para sus enemigos. El hecho de que la historia humana está siendo conducida hacia dos fines.
hacia dos fines. Fíjense bien, hacia un fin que para los creyentes es su segunda venida gloriosa, evento narrada por lo menos 7 veces en el Apocalipsis. Y para los inconversos, el día del juicio, ese terrible día, narrado también por lo menos 7 veces en el libro de Apocalipsis. Este es el tema principal de nuestro libro, y este es el fin predeterminado por Dios. Y el hecho de que el libro de la historia humana fue entregado a la persona arrebatada para Dios y a su trono, que es la declaración gloriosa de Apocalipsis 5. La historia humana, hermanos y hermanas, terminará en una crisis, un conflicto horrible entre las fuerzas cristianas y las fuerzas anticristianas, y la única pregunta para nosotros es la cuestión de si estamos de parte de Cristo o de parte del anticristo. ¿De cuál lado estamos en este conflicto? El libro está en las manos de Cristo. Él comenzó a abrir los sellos hace prácticamente 2000 años. Nos estamos acercando hacia un fin predeterminado. ¿Estamos de parte de Cristo en este conflicto? La segunda aplicación es lo que hemos estado diciendo desde el principio. Este reino espiritual de Cristo es una realidad presente. Existe ahora. Y todos aquellos que han nacido de nuevo tienen ojos para verlo. O sea, entramos a este reino espiritual naciendo de nuevo, siendo regenerados. Este cambio del cual Cristo habló, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver ese reino. A menos que uno nazca de arriba, no puede entrar al reino. Ese cambio radical y profundo en nuestra naturaleza que produce arrepentimiento y fe en Cristo, en virtud de ese nacimiento nuevo, entramos al reino. Y la pregunta es, entonces, si hemos entrado a su reino, si hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, si hemos sido librados del dominio del pecado, del diablo y de la muerte. Vean, si Cristo es entonces nuestro Rey. Y la tercera aplicación de este capítulo 5 es importantísima. Lo que vemos en el resto de este capítulo a partir del momento cuando Cristo toma el libro, ven con mucha atención, es lo siguiente. En el resto del capítulo lo que vemos es lo siguiente. Todo el universo está adorando a este Cristo. Todo el universo en el resto de este capítulo está adorando a este Cristo, aquel que fue encarnado, aquel que hizo combate en contra de nuestros enemigos, aquel que fue arrebatado por el trono de Dios. El resto del universo está adorando a Cristo. ¿Qué es esto? Ven con mucha atención. En el primer capítulo del Apocalipsis, Juan cae a los pies de este Cristo. En el capítulo 4, todo el universo cae a los pies de Él que está sentado sobre el trono. En el capítulo 5, primero los 4 seres vivientes caen a los pies de este Hijo varón arrebatado al trono. Después ven los 24 ancianos, quienes representan a la iglesia, caen a los pies de este Cristo. Luego los ángeles, millones de millones, caen y adoran a los pies de este Cristo. Y después en el versículo 13, la frase en nuestra versión antigua, toda criatura, es
toda la creación, todos los que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, los que están en el mar y todas las cosas que en ellos están, caen a los pies de este Cristo y Él es adorado por toda su creación. Y la pregunta es, si nosotros adoramos a este Cristo, esto no es algo que terminó hace 2000 años, lo vimos en el capítulo anterior. Esto es lo que está sucediendo en el presente, en aquel lugar. Y ahora ven con mucha atención el versículo 12. El libro de Apocalipsis es como un manual de adoración, lo comentamos en los primeros estudios, porque las escenas de adoración nos proporcionan lo que vimos en el estudio anterior, los principios que gobiernan la adoración, y aún vean ahora, vean los elementos de esta adoración. En las palabras en el versículo 12, millones de ángeles y todas las demás personas decían, vean, el Cordero. Esta es la persona que están adorando en el cielo. El Cordero que fue inmolado. Es digno, vean las palabras. Poder, esta palabra la conocemos, dunamis, la palabra griega. Poder explosivo, omnipotencia, poder para gobernar, poder infinito para llevar a cabo sus propósitos, poder para ejercer dominio. Este Cristo está reinando y recibió este poder cuando Él ascendió al cielo después de su resurrección. Y Él se presentó a sus discípulos posteriormente en Mateo, en su capítulo 28, tenemos la narración en la famosa Gran Comisión. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Toda potestad del Verbo me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada. Y esto es lo que vemos aquí. Digno es de tomar poder para ejercer su dominio. Ven después riquezas, plutos, la palabra griega, abundancia de toda clase de recursos. Todas las riquezas de Dios están en Cristo Jesús, dice Pablo, están a su disposición para suplir no solamente todas las necesidades de su pueblo, sino todos los recursos necesarios para extender su reino a las tribus, a los pueblos, a las naciones, a los rincones de esta tierra. Sabiduría, la próxima palabra, vean. Sabiduría, dice Sofía, la palabra griega, la capacidad de usar su conocimiento infinito para el bien de su pueblo. Este Cristo es, vean, omnipotente, es, vean, omnipresente, es omnisciente, y Él usa estos poderes con la máxima sabiduría para el bien de su pueblo, para, vean, aunque no vemos todos estos enemigos puestos por debajo de sus pies, para conducir a los últimos capítulos del libro. Cristo tiene la sabiduría para efectuar los decretos que están escritos en el libro que está en sus manos. La próxima palabra, fortaleza. Esta palabra, iskus, la vimos hace poco en otro estudio. Aquí se refiere a poder para resistir y vencer a todos los obstáculos. Para resistir y vencer todos los obstáculos. Este enemigo sigue peleando. Este enemigo también sigue peleando en contra del Cristo. Pero Él tiene fortaleza. Y en base a esto, vean, dice, vean al final, honra, estima, respeto, evaluación por la dignidad de esta persona, Dios encarnado. Hay que entenderlo bien, estos honores, este poder, esta adoración, todo lo que estamos viendo aquí está dirigido no simplemente a Dios, no simplemente al Padre,
sino al Dios hombre, al Hijo de Dios encarnado. Honor a esta persona. Gloria, doxa, la palabra griega, reconocimiento del esplendor de estos atributos divinos que se manifiestan en Él a través de la realización de la obra de la salvación. Vemos, dice Pablo, en la faz de Jesucristo la gloria de todos los atributos de Dios. Doxa, dicen los ángeles, alabanza, bendición, adulación, acciones de gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este capítulo 5 es simplemente una descripción de la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la coronación del Cristo exaltado. Esta es la coronación del Cristo ascendido. Y todo el universo, dice este capítulo, lo acabamos de ver, todo el universo reconoce su soberanía, prueba indiscutible de su divinidad. Pero hay que entenderlo bien y vamos a llegar a una conclusión. Toda esta adoración, culminando en la coronación del Hijo de Dios, esto es supuestamente lo que el mundo está celebrando el día de hoy. Pero yo les pregunto, ¿cuántas personas saben algo de esto? ¿Cuántas personas entienden la realidad de la coronación del Cristo, el Hijo varón, arrebatado al trono? ¿Cuántas personas creen en la realidad de su reino? Pero esta coronación del Hijo de Dios victorioso está basado en la redención. ¿Qué es lo que dicen al principio del versículo 12? El Cordero, dicen. El Cordero. Los mismos seres vivos en la versión moderna de los ancianos y la multitud de ellos era, y esta frase se refiere de multitudes específicamente al número de ángeles, millones de millones, la versión antigua, millares de millares, la versión moderna. En el griego es más de 1 billón y el número sigue, los ceros continúan sin término. El número que no podemos calcular, interminable este número, ¿no? Incontables, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, vean la lista, poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria, el poder. Y la palabra aquí, por los siglos de los siglos, es otra vez en el idioma original, el tiempo sin fin, para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían, amén, así sea, amén. Y los 24 ancianos cayeron, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Primero, en este estudio vamos a dar un breve resumen, igual a lo que hicimos en el capítulo 4, de algunos detalles importantes en este capítulo. Segundo, vamos a dar una explicación muy profunda de la base de este capítulo y vamos a ver que el tema es bastante interesante. Y por fin llegaremos a una serie de aplicaciones y cuestiones que surgen de esta enseñanza. Entonces, para arrancar, esta visión en el capítulo 5 es la continuación del capítulo anterior. Las divisiones en capítulos no existen en el texto griego.
Y cuando dice vi, el versículo 1, la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito, ¿no? Esto es simplemente, lo vuelvo a decir, la continuación de la misma visión. Y lo que nos interesa aquí es este libro, ven con mucha atención, escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, este libro lo volveremos a ver más adelante. A estas alturas vamos a decir una sola cosa acerca de este libro. Este libro contiene el plan eterno de Dios para la redención del hombre, para la historia humana, vean, y para todos los eventos escatológicos futuros que terminarán con nuestro mundo. Vuelvan a escuchar. Este libro contiene aquí en medio del trono los 4 seres vivos, etc. Y ahí está a un lado de los ancianos un cordero. Se menciona aquí un cordero como inmolado. Y la descripción de este cordero como inmolado es muy importante. A lo largo de la Biblia, la figura del cordero es siempre algo que apunta hacia Cristo. Incluso Pablo en 1 Corintios 5 dice, Cristo nuestro Cordero Pascual. Cristo nuestro Cordero Pascual. Cristo el Cordero de nuestra Pascua, la versión actualizada. Y estos versículos que mencionan a Cristo como Cordero, tenemos una hoja que vamos a ver antes de terminar, se refieren a la obra salvadora que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Y a lo largo de la Biblia, ven, simplemente estamos introduciendo todo esto. La figura del Cordero representa primero, vean, humildad y mansedumbre. Segundo, inocencia. Tercero, pureza. Y cuarto, sacrificio como sustituto. Todos los símbolos y todas las figuras de la ley del Antiguo Testamento y del derramamiento de la sangre de los animales ofrecidos como holocaustos, apuntaba todo eso hacia Cristo, el Cordero, según Isaías 53, que fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Cristo es desde el principio hasta el fin de la Biblia, desde el libro de Génesis, cuando Dios mismo proporcionó el sacrificio en relación con Isaac, ¿no? Entonces, desde el fin hasta el libro de Apocalipsis, este es el simbolismo usado para hablar de la obra salvadora de Cristo. Ahora ven en este versículo 6, que se mencionan 3 cosas en relación con este cordero inmolado. Primero, que tiene 7 cuernos. Segundo, 7 ojos. Tercero, 7 espíritus. Y estas cosas son, para resumirlo de una forma muy sencilla, estas 3 cosas son simplemente, bueno, vamos a cambiarlo, simplemente aspectos de la naturaleza divina de este Cordero, encarnado como un ser humano, pero a la vez un ser divino. Cuando se refiere a Cristo bajo estos términos, cuerno en la Biblia es un símbolo de poder. 7 cuernos, perfección y plenitud de poder. 7 cuernos simboliza omnipotencia, un atributo de este Cordero en su naturaleza humana, un Cordero en su naturaleza divina, omnipotente. Vean, después cuando menciona sus 7 ojos, estos 7 ojos son, vean, siempre símbolos. Había dado a luz al hijo varón y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es el mismo periodo de 1260 días o años. Y la serpiente echó de su boca, esto lo vamos a ver en un futuro, echó de su boca, vean, agua, dice, como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer
y la tierra abrió su boca y tragó el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Ahora vean en su capítulo 5, y otra vez vamos a leer todo el capítulo. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel que proclamaba, o en realidad preguntaba en voz alta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ven lo que dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro. Y ven cómo lo comenta, ni siquiera mirarlo. Y Juan dice, yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bien, 2 veces ni siquiera mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, he aquí en medio del trono y los 4 animales, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivos, no vivientes, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿Ven la lista? De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los animales, son los, con sus 7 sellos, la plenitud completa del plan divino. Y vean, el contenido de este libro, vean, consiste de lo siguiente: las cosas que serán reveladas en todo lo que viene después, en el mismo libro de Apocalipsis, están en este libro. Pero como vamos a ver, lo que este libro contiene con sus 7 sellos es toda la historia humana desde la época de Cristo hasta el fin del mundo. Y el resto de nuestros estudios en el libro de Apocalipsis serán dedicados a un análisis de las cosas contenidas, las cosas reveladas y cumplidas a la medida en que se vayan abriendo los sellos. Ahora, después en el versículo 2, cuando el ángel, en realidad lo dije, preguntaba, ¿quién es digno de romper los sellos y revelar el contenido de este libro, el plan eterno de Dios y sus decretos? Lo que está sucediendo aquí es algo preparativo, como vamos a ver, es un paso que prepara el camino para manifestar públicamente a aquel que es digno de hacerlo. Cuando dice que no se encontraba nadie en el cielo, en la tierra, etc., y cuando Juan se puso a llorar, estaba llorando mucho, así lo dice nuestra versión antigua, porque a menos que se encontrara alguien digno de abrir el libro, vean, digno de quitar los sellos y revelar el contenido y realizar las cosas profetizadas en el libro, entonces estas cosas jamás tendrían su cumplimiento. Y como vamos a ver, el contenido de este libro es importantísimo. Después, cuando dice en el versículo 5 que se introduce aquí, ¿no?, en la presencia de aquel que es digno, uno de los ancianos me dice, no llores, aquí el león de la
tribu de Judá, raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Cuando comienzan a introducir a Cristo, Cristo es introducido en términos del león, vean, de la tribu de Judá, una referencia a Génesis 49, versículo 9, y vean, la raíz de David. Cristo, según la carne, es de la tribu de Judá, en su naturaleza humana, en su encarnación, es hijo de David, y a la vez, vean, Cristo, aquí vamos a ponerlo, encarnado, ¿no? Es tanto descendiente de David como raíz de David. Y el argumento aquí está enfocado hacia su humanidad encarnado como un ser humano, vean, y como vamos a ver en un momento, su divinidad. Ahora después, ven con mucha atención, cuando dice en el versículo 6, miré, una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y esta mujer no era la Virgen. Estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto y sufría, la versión moderna, angustiada por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón rojo, bermejo en la versión antigua, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó o las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de que, vean, devorar a su hijo cuando hubiese nacido, ¿no? Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con cetro o vara de hierro. Su hijo fue arrebatado, y vean, ante Dios, esa es la palabra, ante Dios, y lo más importante aquí, a su trono. Guarden en mente este texto. Fue arrebatado a su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado de Dios para que ahí la mantengan 1270 días o años, como sea. Fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron. Bien, la versión actualizada dice, bien, con mucha atención, no fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, vean, Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, la virtud, el reino de nuestro Dios, el poder o la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, vean, alegraos cielos y los habitantes de la tierra, vean, o mejor dicho, los habitantes del cielo, ay de los moradores en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que